juega estas malas pasadas y se había bloqueado en la parte inferior. Y gracias a Pilar y gracias a Leticia, hemos resuelto ese incidente. Bien, planes de igualdad y auditoría salarial, una nueva obligación legal para las empresas, un punto nuevo de partida para las personas trabajadoras de las organizaciones, va a servir para mejorar todo lo que es el aspecto de trabajo y todos los procesos de igualdad y de trato dentro de todas las compañías. Ese es el objetivo de esta nueva normativa que ha salido en los decretos 901 y 902 del 13 de octubre, que han entrado en vigor ahora, que vamos a ver. Este es el marco normativo. Los procesos de igualdad en España no son del otro día. No han llegado en el mes de octubre, como no puede ser de otra forma. Lo que se han publicado, como acabo de decir, son 2 reales decretos que desarrollan la normativa ya en vigor. Hay una ley orgánica muy importante de la época del gobierno de Zapatero, en el mes de marzo, de la ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres. Esa ley orgánica es el punto de partida, el punto de arranque en España, dando cumplimiento a una serie de normativas de carácter europeo que obligaban a los países a plantear procedimientos de igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres. El decreto, la ley orgánica, perdón, del año 2007, un amplísimo documento jurídico que ya en estos años ha creado incluso jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre diferentes materias, porque no solamente regulaba los procesos o regula los procesos de igualdad efectiva, sino que también regula temas de maternidad y en diferentes materias de la mujer y del hombre en los procesos de maternidad, etcétera, etcétera. Y lo más importante a efectos nuestros, esa ley orgánica, o una de las cosas más importantes, además de ser la primera piedra que se puso en España sobre este tema, o una de las primeras piedras de igualdad efectiva, conllevaba la obligación a que empresas de más de 150 trabajadores, unas trabajadoras, tuviesen que acudir a esa vía de negociación, a esa vía de procedimiento en sus compañías, en sus... hasta el año 2019, 12 años después, ya con el gobierno también de otro socialista, de Sánchez, el gobierno se introduce el Real Decreto Ley 6/2010. Ahí se publican una serie de medidas urgentes para la garantía de la igualdad del trabajo. Las medidas recogidas en la ley orgánica no se habían desarrollado por los gobiernos intermedios entre el 2007 y el 2019, habían quedado paralizadas, no se habían desarrollado. Y es curioso cómo en el propio preámbulo de la norma, el decreto 6/2019, en uno de sus párrafos tratados, leo literal, esta situación de desigualdad visible en la brecha salarial que no ha sido reducida en los últimos años exige una actuación urgente y necesaria por parte del Estado. La mitad de la población está sufriendo una fuerte discriminación y está viendo afectados sus derechos fundamentales. Bien, con independencia de la carga política que puede conllevar ese mensaje, hay una realidad que es perfectamente constatable, que desde el 2007 al 2019, pues excepto esas grandes empresas de 250 personas trabajadoras, el resto del mundo empresarial pues, va ajeno a esta situación comillas, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. De comillas, había un marco normativo. El decreto ley 6 ya avanza mucho, coinciden muchos de sus desarrollos literarios y de capítulos en lo que hoy recoge el de Real Decreto Ley 901. Ese Real Decreto 6 obligaba ya a empresas entre 100 y 150 personas trabajadoras, marcaba una frontera, marzo 21, en el año en el que nos encontramos, y ya aparecían obligatoriedades para las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Por lo tanto, podemos ver cómo en poco tiempo, del año 19 al año 20, una normativa que estaba parada prácticamente
aunque había habido desarrollos normativos de otros aspectos de la Ley Orgánica 3, buscan un marco legal en que ya le da un impulso de una forma efectiva, veremos si es eficaz, a todos los procesos de igualdad efectiva y en el 13 de octubre del año pasado, como todos conocemos, se han publicado el 901 y el 902. El primero de ellos es el que regula ya de una forma más concreta y con desarrollos claros, con obligaciones muy concretas, los planes de igualdad y dónde tenemos que registrarlo, lo vamos a ver en esta charla. Modificar el decreto 700, todo el tema de convenios colectivos, debemos de tener en cuenta que vamos a tener procesos muy paralelos, los planes de igualdad y lo que la normativa colectiva nos está regulando. Y ahí aparece ya, como indicaba antes nuestra directora, nuestra CEO, Pilar, ya obliga a empresas con más de 50 personas trabajadoras. Por lo tanto, ya hay muchas compañías, muchas empresas que tienen esta circunstancia encima de sus mesas con unos plazos ya a correr. Y luego el Real Decreto 902 es el que nos habla de la regulación de las categorías salariales. Y es muy importante este aspecto, lo veremos también en las empresas, y lo tacha el decreto y lo recoge como elemento nuclear en la consecución objetiva de la igualdad retributiva. He querido recoger ese párrafo expreso porque, bueno, va a haber, veremos si va a haber polémica o no la va a haber con estos temas de la política retributiva, que ya estaban recogidos en la ley orgánica y también estaban en parte en el decreto 6, pero que ahora tienen una precisión, unos baremos, unos escenarios ya mucho más concretos y ya mucho más previos. Bien, ya entró en vigor. Meses de su publicación en el BOE, el decreto 901. Bien. Y empezamos un poco con, vamos a llamarlo, con el lío. Tenemos que organizar, tenemos que afrontar una situación que no debe de ser solamente de iniciativa empresarial, sino que tiene que ser una iniciativa de todos, de las personas trabajadoras de la organización a las que debemos de involucrar en todo este proceso de igualdad, y los empresarios deben de estar en su sitio al frente de esos procesos dentro del marco legal que es en este momento muy estricto y que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Como acabo de decir, entró en vigor el 14 de enero, los meses de su publicación, pero se ha establecido un periodo transitorio. El periodo transitorio es de enero y tenemos 3 meses para constituir la comisión negociadora, la comisión de igualdad, formas de denominarla, ¿no? Si antes hablaba de nuclealidad respecto a la estructura retributiva y al decreto 902, la comisión negociadora es el instrumento de trabajo a través del cual va a girar todo el proceso de igualdad. Va a negociar el plan durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigor. Tiene fechas más o menos, todo el mundo tendría que tener ya implantado, listo, redactado el documento, pactado o consensuado con las personas trabajadoras de la organización y en funcionamiento. Planes de igualdad vigentes, ya los hay, bien por obligación de convenios colectivos o bien porque forman parte de escenarios de empresas con números de trabajadores superiores en número, vigentes, deben de adaptarse a este nuevo decreto para su revisión y negociación un plazo máximo a lo largo del año en que estamos. Empresas, si se entiende que existen disfunciones en alguna de las medidas que se han planificado en sus planes de igualdad, deben de afrontar una revisión y una negociación. Es importante lo que he destacado de la Secretaría de Estado de Igualdad, que ha dado, tiende a dar un gran impulso a esta
cambios normativos, a estos desarrollos normativos, cambios normativos, a estos desarrollos normativos, y pretende promover una participación activa de las organizaciones sindicales y empresariales, promover medidas de apoyo y asistencia técnica, están funcionando, creo que dentro de un orden, la norma particular acaba de salir, y bueno, se pretenden realizar acciones formativas. Esto va a ser muy importante, será complementario, pues como con esta charla que se promueve por parte de la Cámara de Comercio y de nuestro despacho de Diana Consultores y como otras organizaciones, compañeros de los sindicatos, procesos vinculados a todos los procesos de igualdad en sus organizaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que entre todos iremos dando un cauce a todo este proceso. Disculpa, Luis, disculpa que te interrumpa, pero se te oye un poco entrecortado. Entonces, no es que se te pierda del todo, ni Sí, mucho ¿ahora menos. me oís mejor? A ver, continúa hablando, a ver. A ver, bien, esto estaba diciendo de que entre todos estos procesos de negociación tendremos que ir avanzando en ellos y estableciendo las pautas de trabajo, de formación y de conocimiento de todo lo que es los procesos manuales para conseguir unos planes de igualdad correctos y ajustados a las formas jurídicas establecidas. Bien, ¿qué es un plan de igualdad? ¿Qué es un plan de igualdad? El plan de igualdad lo define la ley, lo vemos ahí en la parte superior de la pantalla, es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa. ¿Qué conlleva qué? ¿Qué conlleva qué? Pues que tengamos una igualdad de trato y oportunidad entre hombres, entre mujeres y hombres, que contribuya de una forma eficaz a eliminar la discriminación por razón de sexo, que fije unos objetivos de igualdad a alcanzar concretos, que no tenga, que no difumine lo que son los procesos y que los objetive de una forma clara y concisa para que todo el mundo sepa en qué escenario, en qué plano de trabajo encuentra la mujer y el hombre. Conllevará también implantar estrategias y prácticas a adoptar como consecuencia de ese proceso de implantación de medidas de igualdad, etcétera, etcétera, y establecerás también sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los. Los planes de igualdad no son documentos que se escriben hoy, que se archivan mañana después de haberlos tomado y no se recuperan al tiempo después, nos avisan que han vencido. Se entienden los planes de igualdad como instrumentos eficaces para que sean eficaces, que tengamos que hacer un seguimiento, que haya una responsabilidad de personas dentro de nuestra organización que tengan la obligación de hacer el seguimiento y que todo lo que hemos acordado, todo lo que hemos pactado, de lo que hemos negociado, de lo que hemos plasmado en el documento de plan de igualdad, sea medidas eficaces. Partiendo siempre de un hecho, que es muy importante, que hay que repetir por activa y por pasiva. La igualdad como elemento diferenciador de nuestras empresas frente a otras que no puedan practicar o no pueden o no quieren practicar esos procesos de igualdad. Es una decisión del empresario, es una decisión, vuelvo a repetir, yo creo que de toda la organización. Ahí hablaremos de producción, ahí hablaremos de condiciones de trabajo, hablaremos de corresponsabilidades dentro de los procesos estratégicos de la compañía, hablaremos de retribuciones, de todo eso lo meteremos en el plan de igualdad, lo analizaremos, iremos buscando sus pros, sus contras, pero siempre con el fin de obtener un marco ordenado de medidas que nos permitan, una vez realizado el diagnóstico de nuestras organizaciones o de nuestra organización, sean medidas de carácter eficaz, no papel
mojado. Bien. La comisión negociadora es el elemento central de todo este proceso. Tiene que ser está formada por la representación de la empresa o de las personas trabajadoras, tiene que ser una comisión de carácter paritario. Las personas trabajadoras acceden a esa comisión bien por la representación que tengan en la organización, un comité de empresa, grados de personal o formándose dentro de si no existen esas dos figuras, formándose en una comisión de trabajo de voluntarios, de mujeres y de hombres de la organización que quieran ser partícipes de negociación de un plan de igualdad en el que creen y en el que van a ser elementos activos del mismo. Y la normativa, el decreto 901, introduce una figura que ya la teníamos recogida en el año pasado, por estas fechas, en el decreto 8, del año 2020, en el que, en ausencia de representación sindical, con independencia de que podamos formar una comisión, las trabajadoras de nuestra empresa, debemos de comunicar, vamos a iniciar un proceso de negociación de un plan de igualdad a aquellos sindicatos, a aquellas representaciones sindicales mayoritarias dentro de nuestros. Significa, se le da un papel importante y relevante, una vez más, a las representaciones sindicales, a las organizaciones sindicales articuladas en España, y a ellas debemos dirigirnos desde nuestra empresa, comunicando por escrito. Vamos a iniciar ese proceso de negociación, incluso fijando una fecha ya de reunión, etcétera. Con independencia, vuelvo a repetir, de que nosotros tengamos dentro de nuestra empresa personas voluntarias que quieran formar una comisión, formar parte de esa comisión como representación de los trabajadores. El elemento sindical, la llamada de las organizaciones sindicales a capítulo, a participarse en nuestra empresa, a participar de ese plan de eso. Vuelvo a repetir, la novedad, que ya los que hemos intervenido en otros procesos de regulación de empleo desde el mes de marzo del año pasado, hemos tenido que acudir a ellos en ese sentido. Dentro de las organizaciones sindicales me consta ya, por conocimiento de la presencia y de la actividad de personas vinculadas a todos los procesos de igualdad, y que atenderán, en la medida, supongo, de sus posibilidades y de sus planteamientos, pues las llamadas de las empresas. Pero es un elemento significativo. Bien, la comisión negociadora, como acabamos de ver, es la encargada de la negociación del plan de igualdad, es el órgano que va a negociar entre empresa y trabajadores ese proceso, y es la encargada de elaborar un informe con los resultados del diagnóstico, que vamos a ver después en qué consiste el diagnóstico del plan de igualdad. Está obligada a identificar las medidas prioritarias, su área de aplicación, los recursos humanos y materiales que se necesiten, y fijar, es muy conveniente, fijar que son las responsables, persona o personas. Tenemos la suerte de tener un amplio nivel de participación dentro de la comisión negociadora. Podremos distribuir de alguna manera dentro de la comisión de negociación, de la comisión negociadora, comisión de igualdad, aquellas actividades, aquellos filtros y controles y responsabilidades que cada una tenga. Está obligada también a realizar un calendario de actuaciones y realizar su seguimiento de todas las acciones que hemos programado, con el fin de mejorar todos los procesos de implantación de igualdad en nuestras empresas. Recoge la norma también un aspecto llamativo, que a muchos empresarios pues, bueno, les ha llamado la atención. En muchos despachos profesionales dedicados al asesoramiento de empresas se han establecido ya consultas en las organizaciones empresariales, se han recibido también consultas sobre este tipo, sobre este tema,
que es la obligación de la empresa a facilitarles cuanta documentación e información precisa. Bueno, es uno de los, junto con la llamada de los sindicatos, pues bueno, es uno de los dos elementos que, no voy a decir que a los empresarios les origine tensión, pero sí que crea, pues ha llamado mucho la atención cómo es posible instrumentar, cómo va a ser posible instrumentar esta información. Está claro que si la comisión negociadora cita a la organización a la que pertenece documentos relacionados con personal, retribuciones, contratos, etcétera, etcétera, a juicio, algunos empresarios puede entenderse que afectan a determinadas condiciones de intimidad de las personas trabajadoras o de las personas directivas. Bien, por primera vez, ¿verdad?, que está así regulado, pero es una obligación legal y tendremos y tendrán que someterse a perder de vista lo que dispone la ley, lo que dispone tanto el decreto que estamos comentando, las normativas que estamos comentando, como el Estatuto de los Trabajadores. Toda persona que accede a información reservado, calificada así por parte del empleador, está obligado a guardar sigilo profesional y secreto sobre la información que recibe. Luego tendremos las salidas de información que podemos ver después en la auditoría retributiva, sobre todo en empresas pequeñas, en las que todo el mundo se conoce y que los planes de igualdad pues, van a resaltar procesos internos que van a quedar a ojos de... Y luego genéricamente en el posible desarrollo que vaya a haber en el día de mañana sobre la ley de igualdad, cómo afecta a entidades, empresas de menos de 50 personas trabajadoras, pues se supone que se van a atribuir nuevas funciones, que los pactos colectivos en vigor y los que quieren ya recogerán procesos de ley de igualdad y de comisiones negociadoras, etcétera, etcétera, dentro de lo que es el proceso estatutario de los convenios colectivos, que es nuestra referencia a lo largo también de todo el proceso de igualdad, porque vamos a tener que tener vasos marcantes de lo que es el proceso de igualdad y lo que dicen los convenios colectivos, en ausencia de una estructura de personas, de recursos humanos, dentro de nuestra empresa, con las definiciones legales, de categoría, retribuciones, consecuciones, complementos, etcétera. Por tanto, son tres vasos, tres apartados muy importantes. La empresa, recursos, lo que es el convenio colectivo, la normativa, debemos de seguir de puesta en marcha de los planes de igualdad. Mi opinión respecto a las comisiones negociadoras, con independencia de que tenemos representación sindical dentro de nuestras organizaciones, a ellos tenemos que acudir y llamarlos, es evidente, son los representantes de las personas trabajadoras de nuestra empresa, pero si no lo tenemos, yo creo que es muy importante que con independencia de que se cumpla el precepto de comunicar a lo que son las secciones sindicales, etcétera, etcétera, sobre el tema de los sindicatos y traerlos a lo que es la mesa de negociación, debemos de involucrar a las personas que forman parte de nuestro proceso de negociación, pacto, acuerdo, un plan de igualdad, es un plan de todos, un plan de todos. Los voluntarios pueden aportar, las personas trabajadoras pueden aportar una realidad que muchas veces el empleador puede incluso desconocer de su día a día en su empresa. El diagnóstico, como antes, la consecución de los objetivos fijados, que pretende favorecer en términos de igualdad a las mujeres y a los hombres, debe realizarse a través de un diagnóstico.
El diagnóstico es la parte, lógicamente, más compleja de todo el proceso del plan de igualdad. Cuando hablo de que es la parte más compleja, me refiero, es la que requiere más trabajo y tanto más empeño en sacar adelante dentro de nuestras organizaciones. El diagnóstico va a afectar a muchísimas áreas de nuestra empresa, todo relacionado con materias de... En el diagnóstico vamos a analizar las materias de acceso al empleo. ¿Cómo se entra en nuestras empresas? ¿Cómo se contrata a las personas? ¿Qué tipo de contrato se les debe hacer a las mujeres, a los hombres? ¿Qué perfiles vamos a tener? ¿Cómo vamos a pedir nuestros perfiles a las personas trabajadoras cuando queramos vincularlas? Sois más conscientes de que en las compañías los perfiles, como medidas de igualdad, cada vez se utilizan más los perfiles ciegos, los perfiles adaptados a procesos de carácter profesional y de carácter puramente laboral. De los perfiles, hoy en día ya hay muchísimas compañías en las que ya cuando se accede a una solicitud de puesto de trabajo no se debe de preguntar por los estados civiles de las personas, de las mujeres, de los hombres, su situación familiar, incluso en algunas compañías ya lo que es el sexo se elimina, simplemente se limita en el currículum que se remite a través de los portales de trabajo de las grandes compañías, se limita exclusivamente a enviar lo que es la trayectoria profesional y lo que es la formación académica o profesional que tiene el individuo respecto al trabajo y al puesto de trabajo que se exige. Por lo tanto, vamos a diagnosticar cómo contratamos en nuestras compañías y cómo accedemos a ellas, cómo entran las personas trabajadoras, futuras personas de la organización, cómo se vinculan. Y que ahí hay que verlo desde el punto de vista de género, que no haya discriminación entre hombres y mujeres, y el plan de igualdad dentro del diagnóstico analizará estas situaciones, ¿no? Si son discriminatorios o no los son. La clasificación profesional. Ahí veremos todo lo que son los procesos de equilibrio dentro de la organización. Si tenemos subrepresentación de determinados sectores que estemos analizando dentro de nuestra empresa, si las mujeres están sobre representadas o subrepresentadas, y los hombres en el mismo sentido dentro de esas clasificaciones profesionales, y las responsabilidades dentro de lo que es los grupos, las clasificaciones profesionales que vendrán recogidos, lógicamente. El apartado de promoción y formación, sobra decir que tiene como objetivo, lógicamente, la igualdad para todos. Cuando impartimos formación y promoción dentro de nuestra compañía, no puede haber, bajo ningún concepto, y así lo recoge expresamente el decreto, un proceso discriminatorio en contra de las mujeres. Lo que tiene que ser procesos igualitarios, los que la mujer promocione conforme a sus conocimientos en igualdad con el hombre. El apartado de retribuciones, luego lo veremos en lo que son los procesos retributivos, en la auditoría de retribuciones que vamos a estar obligados a realizar en nuestras compañías. Hablaremos también de la ordenación del tiempo de trabajo. Ya sabéis que existe mucha obsesión por parte de las personas trabajadoras, también por parte de los empleadores, en los cumplimientos y de los tiempos de trabajo. Es una causa de conflicto. A lo largo de estos años de la entrada en vigor de la ley orgánica, me remito a ella, de la ley 3, pues se han puesto encima de la mesa en España muchísimos procesos de conciliación de los tiempos de entradas y salidas de los trabajos. Habitual ver, sobre todo en la administración, que tiene esa capacidad en algunas cosas de ir por delante de las empresas, de las entidades privadas,
pero ya son grandes las organizaciones, entidades bancarias, etcétera, etcétera, permiten entrar con tiempos distintos al puesto de trabajo, que pueden, bueno, ya no voy a hablar del teletrabajo, es otra forma hoy en día de ordenación también del tiempo de trabajo, pero hay muchas posibilidades de recoger en un plan de igualdad que las mujeres no se sientan discriminadas por su condición de vinculaciones de carácter familiar, para que esa ordenación del tiempo de trabajo sea un beneficio no para una parte de nuestros trabajadores, de nuestras personas trabajadoras, no para todo el conjunto de trabajadores de la organización. Y que todo eso permita, pues lo que dice a continuación, ¿no? Tener una conciliación laboral, personal y familiar, pues en la medida que se pueda, pues lo mejor posible y lo más estable posible, porque de la estabilidad de la persona trabajadora y del sosiego dentro del follón que representa el ir a trabajar todos los días, el compartir espacios con otras personas, otros compañeros, esa ordenación del tiempo va a redundar en una mejor conciliación laboral, va a ser también una buena medida de carácter personal, podemos encontrarnos más a gusto con muy pocas medidas de flexibilización que el empleador proponga, no es necesario que las personas trabajadoras de nuestra empresa estén permanentemente proponiendo modificaciones o ordenaciones del tiempo de trabajo. El empleador tiene que tomar esa iniciativa, tiene que adelantar. Aquellos empleadores que han tomado esa iniciativa a través de sus áreas de personas y de recursos humanos, funcionan las cosas. Esto es trabajo de todos. Y por último, el diagnóstico de la prevención del acoso sexual, que es, por desgracia, una cosa que en los últimos años ha aflorado dentro de muchas organizaciones y que nos explica, como después veamos, un trabajo también de campo exquisito, respetuoso, con todos esos procesos que puedan presentar de acoso, pero sobre todo lo que tenemos que ser es cuidadosos, a lo mejor, con esos procesos que muchas veces no somos conscientes de ellos. Y que lo que para nosotros es algo normal, el tocarse de un brazo, de una espalda o dar un golpe determinado, pues no se pueden hacer, porque hay personas que no quieren que se. Igual que hay personas que no quieren que las abracemos o que nos abracen, pues hay personas que todos estos pequeños gestos a ojo de una parte de una persona trabajadora, pues puede conllevar un problema importante dentro de una organización. Por lo tanto, son detalles que deben de prevenirse, que deben de tenerse en cuenta dentro de todo lo que es el plan de igualdad, y dentro del plan de igualdad toda la fase del antiacoso. Bien, yo creo que es un poco de resumen de lo que es el plan o lo que debe tener el plan de igualdad de las empresas, y que, bueno, a criterio, algunos empresarios entienden el mismo como una carga burocrática importante. Y a criterio de algunas personas trabajadoras, pues también, porque lleva un esfuerzo importante, pues de revisión de muchísimos datos, de control de muchas áreas de nuestro negocio relacionado con el personal, y para lograr unos procesos estadísticos adecuados para fijar unos objetivos que puedan mejorar esos planes, esa igualdad dentro de nuestra organización, pues va a requerir un trabajo. La auditoría retributiva. La auditoría retributiva viene recogida en el decreto 902, que es el otro decreto que ha salido ahora en el mes de octubre, y se une a todo el proceso del registro de retribuciones que ya estaba en vigor con anterioridad. Lo que hace es establecer medidas específicas de igualdad de trato, está ahí subrayado, la opción de tener el PowerPoint, y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva. Este es otro
voy a permitirme utilizar, escollo, dificultad que por parte de algunos empleadores se ve en esta normativa. Primera vez, al tener que identificar y corregir posibles procesos de discriminación retributiva, van a aflorar dentro de nuestra empresa procesos retributivos, a los cuales van a tener acceso, como hemos visto antes, los miembros, las personas que forman parte de las comisiones. La comisión de la Comisión de Igualdad, de la Comisión Negociadora. Pero es que tiene un fin todo esto, que es establecer y ordenar todo lo que es la política retributiva de la empresa. Aquí, lógicamente, el empleador entiende que pierde o que puede perder una parte de su control, de su decisión respecto a que retribuyo a A de esta manera o a B de esta otra. Entonces, es muy importante que esa revisión de los salarios, con el desglose de todo lo que son los conceptos retributivos de la plantilla y con el análisis de todos los complementos, etcétera, etcétera, que estamos retribuyendo en nuestra empresa, que la mayoría de las organizaciones obedecen, a un pacto colectivo, A la hora de la verdad, tampoco son muchas personas trabajadoras, las que tienen complementos o las que tienen diferencias salariales respecto a ese convenio colectivo, ¿no? Por lo tanto, pero vamos a tener que ponerlas en común para ver qué diferencias hay. Y eso lo vamos a tener que ver en clave de género, en clave y lo vamos a analizar, o vamos a estar obligados a analizarlo en esa situación, en clave de género, en clave de igualdad. Pero claro, es que la auditoría retributiva nos va a obligar a recoger en un documento y que el empleador explique cuál es el criterio que tiene para aplicar unos u otros conceptos de carácter retributivo. Eso sí lo vamos a tener que explicar. ¿Por qué le pago a fulano de una manera y a fulanita le pago de otra manera? ¿Qué pago a un hombre y a una mujer distinto dentro de un mismo sector, dentro de un mismo grupo de categorías o dentro de un mismo nivel salarial de un convenio colectivo? El registro de retribuciones ya venía regulado en la ley. Es obligatorio para todas las... Una cosa que no se habla mucho de ello, pero es obligatorio. Las empresas tienen que tener un registro retributivo. Viene perfectamente recogido en la norma y viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores y está regulado cómo hay que hacerlo. Eso no significa de que en la empresa sepamos de que nuestro CEO, nuestra CEO gana esto, gana lo otro, sino simplemente que habrá unas clasificaciones, profesionales, unos grupos profesionales con unos porcentajes, unas retribuciones escalados, etcétera, etcétera, pero ahí el resto de retribuciones ya existen. Las retribuciones, en el caso de los planes de igualdad, se convierten en una auditoría retributiva, que es lo que viene y forma parte del diálogo. Se recoge ahí lo que acabo de decir, hay que realizar una valoración de los datos contributivos, grupos, categorías, puestos de trabajo, jornadas, contratos. Es un análisis completo y exhaustivo de lo que es nuestra compañía. ¿Qué justificación hay para que a una mujer se le contrate de forma temporal para un puesto de trabajo, a un hombre se le contrate de forma indefinida para ese mismo puesto de trabajo? ¿Cómo se incorporó a la compañía? Ese grupo profesional que estamos analizando de administrativos, por ejemplo, en el área de administración de una empresa, ¿por qué hay diferencias salariales? ¿A qué obedece? A titulaciones, a complementos, a búsqueda de objetivos, si existe discriminación entre la mujer y el hombre en esos procesos, si el hombre percibe más remuneración o no la percibe. Y luego hay un establecimiento dentro de la norma de que sí, cuando terminamos el diagnóstico retributivo, nos encontramos con un proceso de que las retribuciones de las personas trabajadoras, las mujeres, se produce una diferencia retributiva superior a un 25% en conjunto general, dice la norma que el empleador estará obligado a ir a lo largo del tiempo buscando una medida correctora de esa, vamos a llamar, disfunción tiene el proceso retributivo de nuestras empresas. No se trata
cuando hacemos una auditoría retributiva, ya lo he dicho antes, es importante, existe preocupación con este tema. No se trata de que sepamos o que las personas que forman parte de la comisión van a tener que acceder a esa información. No se trata de saber que la compañía sepa con detalle, toda la organización con detalle, lo que gana una persona o gana otra persona. No se trata de eso. Se tratan de procesos escalados, genéricos, en bandas retributivas, en conceptos retributivos, en los cuales, pues, lógicamente, las personas trabajadoras podrán, sobre todo si son empresas pequeñas, pues podrán detectar, ¿no? Es decir, que si hay un director administrativo solo en nuestra empresa y es un hombre o una mujer y esa persona aparece su retribución en ese escalado para ese puesto, blanco y en botella, leche. No hay otra opción. Y pueden aparecer, vuelvo a repetir, en compañías pequeñas, informaciones o comentarios sobre temas retributivos. Ahí es donde pueden algunos empleadores rasgarse un poco las vestiduras en el sentido de pérdida de control de un aspecto que se entiende que es de carácter personal, que va vinculado a la contratación de la persona trabajadora, pero el recorrido que pueda haber de carácter jurídico lo dirán los tribunales, tanto en lo que es la protección de datos como es todo el tema de la intimidad que viene recogida en procesos constitucionales y como bien conocemos todos, el derecho a la intimidad y dentro de la intimidad lo que es todos estos aspectos de carácter retributivo, tenemos cómo desarrollar. Inicialmente lo que tenemos es una obligación de realizar un registro exhaustivo de retribuciones en el cual pormenoricemos puntualmente y genéricamente aquellos aspectos retributivos de nuestra empresa, bien por convenio colectivo o bien por pacto individual, y que tengan una referencia de género. Y puestos en igualdad, para ver qué diferencias y sintonías tenemos dentro de ese proceso retributivo. Decreto 902/2020, decreto, el hermano menor del 901, por lo menos el número de páginas, pero muy importante, y que lógicamente puede generar tensiones en algunas organizaciones. Bien, yo creo que vamos bien de hora, nos quedan todavía lo que es el proceso. Vamos a pasar a la siguiente pantalla, la redacción del plan. Bueno, finalizado el diagnóstico y la auditoría que acabamos de ver, pues tenemos que acometer la redacción del plan de igualdad entre las partes que forman parte de la comisión negociadora, de la comisión de igualdad. Lo primero, deberá recoger los objetivos de todo lo que hemos visto, ¿qué pretendemos modificar? ¿Qué pretendemos mejorar? ¿Y en qué tiempo? Para esos objetivos que hemos entendido o que han quedado acreditados de que son procesos de desigualdad dentro de nuestra empresa, esos objetivos deben de llevar unas medidas. Y esas medidas deben de tener un tiempo de implantación. No podemos dejar en un documento de plan de igualdad, si hemos detectado objetivos, hemos planteado, vamos a plantear objetivos con los que pretender modificar criterios que veníamos aplicando de una forma incorrecta dentro de nuestra organización, no llevarlos de la mano, de que deben de tener unas medidas que ayuden a obtener y conseguir esos objetivos que pretendemos y un tiempo en el que implantarlo. No vamos a estar aquí años y años para regularizar una situación que a todas podemos tener un problema con ella, porque es una situación de carácter irregular. Muy importante, personas responsables dentro de nuestras empresas, personas responsables que se comprometan a la eficacia y a que esas medidas que pretenden llevar a cabo los objetivos marcados se cumplan dentro de nuestra empresa en el tiempo que establezcamos en el plan de igualdad.
si no hay personas responsables, personas involucradas dentro de nuestra empresa, que lleven adelante junto con el empleador, incluso que obliguen al empleador a cumplir esos objetivos que se han acordado y que se han puesto encima de la mesa, y las medidas y el tiempo, el plan de igualdad es papel mojado. Es papel mojado, por muy bien que esté redactado el plan. Como cualquier plan que ponemos en marcha dentro de una empresa, pues hay que destinar lo mejor que tenemos, porque aparte de que sea una obligación legal, tenemos que destinar lo mejor que tenemos dentro de nuestra empresa, tanto de materialmente como económico. Si tenemos que destinar dinero, el empleador pondrá dinero para que ese plan vaya adelante. Es importante que antes, cuando hablábamos de la comisión negociadora, y hablaba de la comisión negociadora, de la comisión de igualdad, quizás me parece que no lo he dicho, pero tenemos que también tener en cuenta que esas personas responsables y los recursos materiales y económicos que destinamos también podemos contar con ellos de una forma externa. Es decir, una persona de un despacho, nosotros como profesional, que puede intervenir en procesos de planes de igualdad, puede ayudar al empleador, a la empresa, a las personas trabajadoras a sacar adelante un plan de igualdad y ponerlo en marcha. Esa parte externa e interna deben de tener claro lo que son los recursos materiales y económicos que deben de destinarse. Un tiempo limitado del plan de igualdad. Un plan de igualdad no es para toda la vida, porque las situaciones cambian. Ahí lo vemos con la normativa, aunque hayan pasado 13 años sin regulación, pero la ley orgánica estaba viva y se fueron desarrollando otros procesos normativos en otros aspectos. Una duración máxima de 4 años. Y debemos de establecer procesos intermedios de revisión, sin duda. Porque si no hay procesos de revisión intermedios, pues podemos quedarnos obsoletos sin más. Estos procesos internos intermedios de revisión, 2 veces mínimo durante la vigencia, deben de ir acompasados y deben de ir muy de la mano de las personas responsables de los planes de igualdad dentro de las empresas. Tenemos personas dentro de nuestra organización a las que hemos destinado con carácter voluntario, puesto a colaborar todo el proceso del diagnóstico y de la puesta en marcha del plan de igualdad. Esas personas son también las que van a velar junto con el empleador porque los procesos de revisión se cumplan y que por las medidas que se han planteado se ejecuten. Y por último, ¿qué hacemos con el plan? Bueno, pues hay que inscribirlo, ¿no? En principio entiendo que como cualquier convenio colectivo, pues hay un plazo para inscribirlo en los registros correspondientes. No hay un registro específico y la norma no registre al resto de convenios colectivos por parte de la Consejería de Trabajo, y ahí es donde debemos de inscribir nuestro. Este es uno de los aspectos también que tiene la ley llamativos, ¿no? Los registros son públicos. Los registros son públicos. Eso significa que lo que nosotros hemos pactado en nuestra empresa, puesto en marcha un plan de igualdad en nuestra compañía, va a quedar a ojos de mucha gente. Públicos, por lo tanto, yo puedo acceder a ellos para ver qué es lo que ha hecho la empresa X o la empresa A. Es otra de las lagunas que tiene la norma y que, lógicamente, los que defienden el planteamiento regulatorio entienden que no afecta en exceso, pues no existen datos personalizados, aunque la información que contiene, por ejemplo, el aspecto retributivo, que es el más caliente de todo, o uno de los más calientes para alguna de las partes intervinientes en estos temas, se visualizan por parte de terceros. No se, como acabo de decir, no se nominaliza la retribución, se generaliza
la retribución, pero sí vamos a conocer perfectamente en qué empresa, forma de retribuir tienen las empresas a sus personas trabajadoras en puestos directivos, en puestos de organización, puestos tal, y en qué escala económica está. ¿Bien? Es una de las consecuencias de este diagnóstico que nos obliga la norma y que aporta bueno, esa visión distinta de lo que es todo el aspecto retributivo de las compañías y de los procesos de transparencia. Había un tema de grandes empresas o de grupos de empresas y había posibilidad que se había planteado no hace mucho, ya se clarificó por parte de la Dirección General si eran los planes de igualdad en de los grupos de empresa, se podía hacer uno para todas las empresas o había que hacer uno por cada empresa, forma parte de la gran organización. Se permite que haya un plan de igualdad para todo el grupo de empresas, pero la auditoría y el diagnóstico debe hacerse por cada empresa, ¿no? Esto es la redacción del plan. Rápidamente, nos queda una pantalla muy importante que ver, que va vinculada también a todo el proceso de la redacción del plan. Quisiera insistir en lo que son los procesos de implantación. Son muy importantes. Y establecemos objetivos, medidas y tiempos en los que poner en marcha el plan de igualdad deben de respetarse. Deben de respetarse. Debemos de exigir tanto a la organización de la que formamos parte como a las personas de la Comisión de Igualdad que deben de cumplir con los recursos que se les ha puesto a su disposición. 4 años pasan muy rápido. Y 2, que es la obligatoriedad como mínimo, tiempos intermedios pasan rapidísimo. Por lo tanto, esfuerzo colectivo una vez más de todas y todos para un plan de igualdad que seguro va a aportar mejorías dentro de nuestras empresas. He dejado la parte de antiacoso, importantísima. En estos momentos, lo he dicho antes, todas las empresas están obligadas a promover, lo recoge la LIA, lo recogía ya la ley orgánica, condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual. El procedimiento de actuación frente al acoso sexual viene regulado y está recogido en la ley orgánica, y yo creo que he recogido esos aspectos que me parecen más significativos o los más importantes de cara a los procedimientos de actuación, ¿no? Que tiene que tener unos principios que vienen recogidos en la ley. La prevención y la sensibilización, lo que son los conceptos, lo que es acoso, lo que es acoso. Confidencialidad y respeto a la intimidad y a la dignidad de las personas afectadas. No se puede hacer público con alegría y sin ningún tipo de pudor de situaciones de acoso dentro de las empresas. Tiene que estar perfectamente establecido el marco regulador del proceso, llámese portal silencioso, llámese correo privado de la persona que lleva antiacoso dentro de las empresas, a través del canal más privado que se pueda, para que llegue ese mensaje de esa persona que identifica una situación a su criterio de acoso hacia su persona y que automáticamente debe activar por parte del que escucha, del encargado de la escucha de ese mensaje, de activar todo lo que es el protocolo. Lo mismo que confidencialidad, respeto y apoyo a personas trabajadoras afectadas, primario, bien, desde el punto de vista de la presunción de inocencia, que debe respetarse de una forma clara
evidente por parte de las personas o persona que intervenga en ese proceso de estudio y de análisis de una situación lamentable de una persona trabajadora. Establece también la norma la prohibición de represalias de la supuesta víctima a personas que la apoyen en la denuncia, porque, bueno, puede presentar muchas veces esa situación por parte de algunas organizaciones como consecuencia de una situación de acoso que nos encontramos con que la persona que presuntamente realiza ese acoso pues sufre represalias de tipo personal por parte no solamente de la persona que ha sufrido esa circunstancia, sino que por parte también de otras personas, de compañeros. Y luego, sobre todo, una cosa que insiste la norma y los procesos antiacoso o todo lo que son los procedimientos antiacoso que he leído, que he visto en organizaciones, hablan de diligencia y celeridad en el procedimiento. Muchas veces la celeridad y la diligencia no, pero la celeridad lleva a confusión y a equívoco. Pero lo que pretende decir es de que no nos eternicemos con una situación. Hay que contrastar la información de una forma eficaz y ponerla en valor con todo lo que tengamos de procedimientos dentro de nuestra empresa de prevención y de control de operaciones, datos, personal a las personas. Luego, pues la famosa dicotomía que se presenta muchas veces en estos procesos. La garantía de los derechos laborales del que sufre o de la que sufre el acoso frente a lo que es la protección obligada que debemos de prestar a las víctimas que padecen ese proceso de acoso. Es un tema muy, muy importante. Son las organizaciones que tienen procedimientos establecidos en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo y que forman parte de los planes de igualdad. Se han hecho medidas de protección dentro de las compañías, los educativos, los que me están escuchando y tienen hijos, pues transitado por colegios públicos o privados o concertados, están puertas de las clases, no tienen cristales, no tienen paneles, tienen cristales que permiten visualizar lo que ocurre dentro, los despachos de las personas que tienen esa opción de trabajo individual, pues bueno, hay espacios de diferencia en la cual se ve perfectamente cómo lo que ocurre o puede ocurrir dentro, por lo menos de una forma visual. Procedimientos tan básicos como que una mujer o un hombre accede a un despacho y la puerta, salvo que sea una cuestión totalmente privada, permanece abierta con el fin de identificar quién están dentro, qué están haciendo dentro o qué está pasando dentro. Existe una gran variedad, muchísimos procesos de gran creatividad y de gran respeto, de gran prevención de todos estos lamentables procesos de acoso sexual y acoso por razón de sexo y que conllevan la obligatoriedad vinculada al plan. Bien, después de todo esto, pues, ¿qué pasa si no hacemos todo esto que he intentado explicar, que viene recogido en la norma, ¿no? Pues aquí está. No puede ser de otra forma. Si no cumplimos, pues podemos tener un disgusto. Y para eso está la ley de infracciones y sanciones en el orden social, que se fue adaptando no solamente por la ley orgánica, sino por estos decretos. Ya venía recogido en el Estatuto de los Trabajadores, en la ley de infracciones y orden social, que los incumplimientos de obligaciones en materia, por ejemplo, de planes y medidas de igualdad, que venía recogido en la ley, pues se puede considerar como una infracción grave, ¿no? La infracción laboral grave conlleva una sanción mínima de 600 euros
hasta los 1.000, ¿no? O sea, un disgusto. Y la misma ley de infracciones y sanciones, en relación con esto último que acabo de explicar, del acoso sexual, como se produce dentro del ámbito, que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto, origen racial, étnico, religión, convicción, pues puede tener la compañía un auténtico disgusto que pueden llegar a los 108.000 euros desde los 6.000 básicos de sanción, ¿no? Esa calificación de infracción y que lleva ese sanción. Bien, esto evitarlo, confiamos en que las autoridades laborales y la Inspección de Trabajo, junto con el Instituto de la Mujer, las organizaciones gubernamentales vinculadas a todos los procesos de igualdad de la mujer, empresarios y los sindicatos, y las personas trabajadoras de las organizaciones, eviten entrar en este régimen de infracción. La Inspección de Trabajo muchas veces yo creo que se pierde el objetivo de que entre sus funciones no solamente revisar y ordenar y vigilar determinados procesos irregulares que pueda haber en las empresas. También su labor es la de asesorar. La de asesorar. No siempre hay maldad detrás de un acto posiblemente punible, ¿no? por parte de la inspección. Yo creo que entre todos los que acabo de mencionar, y que muchos de ellos me parece que he visto que están escuchándome, las mujeres, organizaciones, entidades públicas, entidades privadas, entre todos, yo creo que se va a conseguir, se puede conseguir un buen trabajo. Hay un tiempo por delante, no hay que detenerse, hay que formar la comisión negociadora, etcétera, etcétera. Y hasta aquí he llegado. Y muchísimas gracias por atenderme. Tengo entendido por Ignacio de que se va a abrir un pequeño tiempo de un cuarto de hora, 20 minutos, a algunas preguntas que puedan surgir. Espero poder contestar. Aquellas que por razón de tiempo no se puedan contestar, pues podemos, dentro de un orden, atenderlas sin mayor circunstancia y problema, a lo mejor no de una forma inmediata, si son muchas, pero bueno, que estamos, o estoy, desde Yana estamos a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno preguntar o plantear sobre estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, vamos a abrir un turno de preguntas. De hecho, ya hay algunas personas que han preguntado. Entonces voy a ordenar, tratar de hacerlo por orden. Y nada, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, mira. Sí, antes de decir que si alguien hace preguntas, mejor que las haga a través del chat, ¿vale? Bueno, tengo aquí una pregunta. Si una empresa tenía obligación de tener el plan 310321, ¿modifica algo este plazo los Reales Decretos 901 y 902? ¿Se amplía en un año el plazo? Que luego sigue. En esa parte primera de la pregunta, el decreto 901 regula nuevos plazos. Las empresas. Los plazos venían recogidos también, como se sabe, en el Real Decreto 6/2019, en el cual se habían establecido los plazos de marzo del 20, marzo del 21 y marzo del 22, y esos plazos son los de referencia normativa, entiendo, en este momento para todo. Vale. Continúa con su pregunta, dice, si una empresa tiene un plan ya vigente, sea del 2018 o del octubre del 20,
¿Tiene hasta el 14/1/22 para adaptarse a ambos decretos? No. En la pantalla primera, si me permitís, vamos a ella. En esta presentación decíamos que los planes de igualdad vigentes deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión y negociación o en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. Es decir, que a lo largo de este año, 2021, deben de revisar y adecuar su proceso de plan de igualdad que han planteado. No pueden esperar el vencimiento. Están obligados a plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. Ok. Tenemos otra pregunta que dice: buenos días, ¿hay algún tipo de subvención en Asturias para desarrollar con una consultora los planes de igualdad? La Secretaría de Estado, como estoy en la pantalla, lo leo. Secretaría de Estado de Igualdad ha promovido una serie de fondos que permiten obtener ayudas a lo que son todo el proceso de fomento de los planes de igualdad. Lo que no conozco a nivel autonómico, lo digo claramente, que existan aportaciones concretas para el desarrollo de los planes de igualdad. Sí, a nivel del Estado se ha planteado esa situación de ayudas a los procesos de igualdad. Vale. Otra pregunta, Luis. Bueno, se disculpa porque no es consciente si se ha hablado del tema y se disculpa, pero nos pregunta que qué pasa con las empresas de 5 a 10 empleados. ¿Qué obligaciones tienen respecto a los planes de igualdad y la auditoría? No, tienen la normativa, no hay nada que disculpar. La normativa recoge expresamente a partir de qué número de personas trabajadoras estamos obligados o no estamos obligados. Lo que dije antes respecto al tema de cuando hablábamos de la auditoría, aparecía en la presentación de esa pantalla, hablábamos del registro de retribuciones. El registro de retribuciones viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa en vigor derivada de la ley. ¿Vale? Eso significa que en todas las empresas debería de haber un registro de retribuciones genérico, parecido no al que se genera como consecuencia de la auditoría a la que estás obligado. Pero ese registro ya existía, viene recogido en, ahora de memoria, el artículo del estatuto, pero viene recogido que se deberá habilitar un registro de retribuciones de carácter genérico, que es relativamente sencillo, en el cual recojamos laborales, nuestra empresa, las diferencias que hay entre hombres y mujeres dentro. El número de 50 personas trabajadoras, Ignacio, o la persona que me pregunta, dicho, el número de 50 personas trabajadoras es un número pensado en que a partir de ese estatus numerario existen duplicidades, existen más de una persona trabajadora formando parte de una categoría laboral. Y ahí es donde se pueden producir esas funciones que la ley quiere evitar. Ese es el planteamiento. Una empresa de 4 o 5 trabajadores, bueno, tenemos una persona de administración, tenemos una administración. El propietario, 2, que a lo mejor trabaja o no trabaja a pie de obra, a pie de calle o está en la oficina, y luego podemos tener otras 3 personas más, vamos a poner, que sean los montadores. Se me está ocurriendo una empresa de electricidad. Lo que prevé la ley es de que si tengo 3 electricistas, una de ellas sea mujer, pues no gane menos que los dos electricistas. Lo hace, ha decidido el empresario, debe de justificar en base a qué se medida. Pero todos estos comentarios sobran porque no estoy obligado de momento por ley a tener un plan de igualdad en una empresa de menos de 50 trabajadores. Tengo alguna más. Vamos a ver, que no me quiero saltar ninguna aquí.
La auditoría retributiva tiene que estar realizada en abril. Se iba a publicar una guía por parte del gobierno. ¿Se sabe algo? No, pero el Real Decreto que es objeto de esta charla, el decreto 901, ya nos apunta en sus anexos cómo debemos de realizar los procesos de diagnóstico dentro de nuestra empresa. No solamente lo que es formación, promoción, etcétera, como hemos visto, sino que hay un apartado en que todo el proceso de retribuciones nos dicen cómo debemos de acceder a esos procedimientos de escalado, de baremación de retribuciones, etcétera. Vale, tengo más. Hay una queja un poco generalizada, o formando parte del mundo de las quejas, que genera cualquier ley que puede ser controvertida, como puede ser esta, para algunas personas, pues como que diciendo, con la que está cayendo, que estamos muchos en ERTES, muchos en paro, muchos regulados, con unos problemas económicos en muchas compañías importantes, con dificultades de acceso al crédito, con tener la empresa abierta es un milagro, etcétera, etcétera. Hombre, pues ahora tengo que hacer un plan de igualdad, ahora tengo que meterme en un tema de auditoría retributiva que me llevará muchísimo tiempo, encima creo que voy a enseñar mis tripas, pero frente a eso, de momento, que se vayan pronunciando los tribunales, que seguro que se pronunciarán por discrepancias entre empleadores y personas trabajadoras, las obligaciones son las que son. Vale. ¿La auditoría retributiva debe obligatoriamente externalizarse con una entidad auditora especializada o se puede realizar por la propia empresa? Puede realizar parte de la propia empresa y puede contarse con profesionales externos que colaboren con nosotros. Nosotros en Llana Consultores colaboramos con empresas para realizar planes de igualdad cuando se solicitan nuestros servicios, y la parte de auditoría retributiva se realiza por parte de las personas, puede realizarse por parte de las personas de administración de personal, en este caso de Llana, como asesor externo de la compañía, y que los trabajadores también se sientan asesorados, como no puede ser de otra forma, todo el proceso de cumplimiento de lo que es la auditoría retributiva. No habla de que tenga que ser un profesional determinado el que realiza ese proceso de auditoría retributiva. ¿El plazo para reclamar la diferencia en desigualdad de retribuciones sería de 1 año? Sí. Vale. Tengo 3 más. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi consulta es si existe alguna guía que ayude al diseño e implantación del plan de igualdad. Bueno, han preguntado algo parecido. El Ministerio de Igualdad ha puesto a través de sus páginas web, o por lo menos yo lo he visto a través de Internet, guías genéricas de lo que son y guías muy bien detalladas de lo que son procesos de planes de igualdad y de su desarrollo en las empresas. Ya camino a camino cómo debemos de acometer ese proceso de igualdad. No voy a decir que acudan a Internet como papá Google, pero bueno, la administración a través de las direcciones generales de la mujer, del Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Trabajo, hay instrumentos suficientes que permiten de una manera clara hacer el plan de igualdad con garantías suficientes para que funcione. Luis. Sí. Tengo alguna más, quedan 10 minutos. Vamos a ver.
Es que me estoy haciendo un lío de momento. Dice, ¿cuál será el papel del agente de igualdad en esta nueva normativa? Se refiere a cualificación y formación. Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que las personas que accedan a una comisión negociadora, no voy a decir que sean personas trabajadoras expertas en género, que analicen en clave de género, que tengan claro lo que son elementos diferenciadores dentro del proceso de igualdad de una empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que ser es eficaz y efectivo en la comisión negociadora. No divagar. La comisión negociadora debe analizar aspectos genéricos de nuestra organización y buscar que aquellos defectos dentro de los diferentes procesos del plan de diagnóstico de nuestra compañía tienen laguna, son ineficaces, son discriminatorios de un sexo frente a otro sexo. La forma de analizar esas situaciones, lógicamente, un experto externo nos va a ayudar a ello. Un experto externo que nos va a decir, oye, analiza de esta forma, analiza de esta manera. Una vez obtenido el resultado, la forma de corregirlo es esta. ¿No? Eso es lo que nos va a permitir tener un asesor externo dentro de un proceso de igualdad. Pero, sobre todo, lo que no hay que hacer es excesivas complicaciones dentro de un plan de igualdad, dentro de un plan de auditoría, dentro del plan de realización del diagnóstico. La norma es clara y las directrices recogidas en los anexos del decreto 901, el decreto 901, pues nos orientan de una forma clara qué es lo que tenemos que revisar y qué es donde debemos de incidir en esa recogida de información y de puesta en común de una forma genérica. Contamos con especialistas en una organización de 50 personas, que tenemos una directora de personas o de recursos humanos que tiene otras capacidades que lógicamente no tenemos empleados de esa empresa en la que prestamos servicios, parece evidente que esa persona pues lleva una voz predominante o cantante dentro de esa comisión negociadora. El papel de la representación sindical pues va a ser importante también. Va a ser importante también. El sentido de aportación, de planteamientos genéricos del sector en el que se encuentra tu empresa, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de situaciones nuevas para todos, nuevas para muchos, pues permitirá sacar adelante el plan de igualdad. Y que, lógicamente, es mejor sacarlo consensuado y pactado entre todos que no por una, vamos a llamar, imposición de una parte de esa comisión negociadora. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Una empresa con 2 centros de trabajo en 2 comunidades autónomas tiene que registrar el plan de igualdad en las 2 comunidades? Una empresa con 2 centros de trabajo, una empresa, en principio, entiendo que debe registrar el plan de igualdad. El plan de igualdad es para una sola empresa, una sola sociedad, para una sola sociedad, con independencia de los centros de trabajo, y lo registrará en el domicilio, en la comunidad autónoma en la que tenga su domicilio social. Las personas que forman parte de la comisión negociadora estarán representadas por el comité de intercentros o por personas de los 2 centros de trabajo para dar igualdad al proceso. Bueno, 3 más y cerramos porque ya estamos fuera de horario. ¿Ya te parece, Luis? Me parece perfecto. Vale. Dice, si ya tenemos un plan de igualdad realizado desde hace un año, gestionado por una comisión de igualdad compuesta por personal de la propia empresa que no tiene representación de los trabajadores, ¿hay que acudir también a las organizaciones sindicales para modificar la composición de la comisión y añadir representación sindical para adaptarse a la nueva normativa?
Repito, está claro. No, está claro. Es un escenario perfectamente, entiendo, consensuado, legal, se cumple con la obligación de la formación de la comisión, que también viene recogida en el Estatuto de los Trabajadores, no solamente para ese precepto, sino para otros procesos de extinciones colectivas de trabajadores, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo que ha querido el legislador es un hecho evidente. Lo que ha querido es meter en danza, me permite utilizar esa expresión, a las personas vinculadas a los sindicatos. Tengan más visibilidad esas personas, esas organizaciones dentro de aquellas empresas y ejercer un control de presencia sobre aquellas empresas en las que no hay representación sindical, ¿no? Hay un acto legítimo desde el punto de vista jurídico que tiene su apoyo en la ley, que es que un plan de igualdad conforme a la normativa, me imagino, recogida en el Real Decreto 6/2019, que matizaba, ya desarrollaba y adelantaba, también hay que decirlo, adelantaba muchas de las cosas que venían recogidas que vienen recogidas en el 901, ya venían en el 6 del año 2019, por lo tanto entiendo legitimidad total y no hay ningún sitio, no hay ninguna instrucción ni ningún articulado dentro de la norma que obliga a repetir toda esa historia otra vez, obliga a adecuarlo, si es que puede adecuarlo dentro del plazo establecido, como acabamos de ver. Vale. ¿Qué ocurre con las empresas con más de 250 trabajadores? ¿Qué ocurre? Respecto al plan de igualdad, porque ya lo tienen que tener hecho, lo tienen que tener puesto en marcha. Vale. Y finalmente, ¿qué ocurre si el diagnóstico muestra que la retribución favorable es a favor de una mujer y no de un hombre? ¿Se deben implementar esas medidas correctoras? Estamos hablando de un plan de igualdad, no de discriminación del hombre frente a la mujer. Invertamos los términos. La igualdad es para los dos, la mujer respecto al hombre y el hombre frente. Y si hay discriminación salarial en un sentido o en el otro, superior a un 25% en cómputo de retribuciones globales de categorías o de plantilla, deben de corregir. Bueno, ya la última, por no dejarla atrás, y cerramos. Una empresa, creo que lo has contestado antes en otra pregunta, pero por aclararlo. ¿Una empresa con varias sociedades debe hacer un único plan o debe realizar un plan por cada sociedad? No, una empresa, lo dije antes y yo creo que además viene recogido en alguna de las diapositivas, me parece. Cuando tenemos un conjunto de empresas que forman parte de una misma matriz, lo que permite es hacer un plan de igualdad para todos. Puede haber en ese grupo de empresas un plan de igualdad para todos. Pero lo que es la auditoría retributiva y sexual y de acoso sexual, todo el proceso de antiacoso debe de hacerse por cada empresa. Pues yo creo que hemos contestado, si no todas, casi todas. Había alguna más, pero entre las que se han hecho antes ya se han contestado. Y bueno, estamos fuera de la hora. Yo creo que suficiente, ¿no? Porque también queremos ser respetuosos, ya que nos hemos retrasado un poco en el inicio, pues terminaré con el horario porque, bueno, cada uno tendrá su agenda y sus quehaceres. Bueno, Entonces, muchísimas, bueno, me han llegado también, no las he leído, pero felicitaciones, Luis, por tu ponencia y por la iniciativa de Llana Consultores y de la Cámara. Y bueno, pues también yo quiero agradecerte, tanto a ti como a Pilar, bueno, vuestra propuesta y vuestra presentación, que yo creo que es un tema de máximo interés, como ha quedado patente. Y por supuesto también a todos los asistentes, pues agradeceros la atención y pediros disculpas por el retraso al inicio. Y quizá lo que comentábamos antes que te interrumpí, que no se oía sí se oía bien, pero había algún salto. sí. Pero bueno, en líneas generales sí se entendía perfectamente. Así que nada más, Pilar.
Pues muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Gijón. Sí que quería resaltar que aquellas empresas que al final no hemos podido por tiempo responder a las preguntas o cuestiones que tengan, que gustosamente os lo trasladan a Ignacio o a nosotros directamente y los intentamos solventar. Y que estamos a vuestra disposición, tanto de la Cámara, para otro tipo de jornadas tan, bueno, pues tan interesantes, porque en general ahora mismo hay muchísimos temas de muchísima actualidad y que afectan a todas las empresas, pymes y grandes grupos, y también a las empresas que estamos aquí en Gijón y en Madrid para poder solventar todas las dudas y colaborar con ellos en la medida que lo consideran y que podemos ayudarles. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharme y por escuchar a Dayana Consultores, y cualquier cosa que necesiten, como acaba de decir Pilar, estamos a vuestra disposición. Ahí está mi correo electrónico, está el de la Cámara, que Ignacio tiene ahí el chat para cualquier pregunta que plantee, y hasta la próxima. Muy bien. Sí, finalmente, que me están preguntando, yo creo que sí, nos piden si vamos a poder facilitar la presentación. Sí. Ya lo había comentado con vosotros. Sí, ya comentamos, Ignacio, y lo coordinamos, ¿de acuerdo? Pero sí, van a tener la presentación. Harán redes Sí, también y se le enviará de manera personal. De acuerdo. A cada uno de los asistentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Venga, gracias a todos. Gracias. Adiós.